Mientras estábamos cantando, donde dice el salmo que los leoncillos, los leones necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El Señor se preocupa de sus hijos, cuida de nosotros en su divina providencia y nos guarda aún en medio de nuestras dificultades. Es por eso que comienza diciendo que debemos bendecir al Señor en todo tiempo y que su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Anuncié el día jueves que iba a predicar un sermón diferente a la serie que estamos llevando, que la próxima semana vamos a seguir con la serie. Y recordemos, hermanos, que la próxima semana tenemos ayuno congregacional. Entonces estaremos hasta las 5 de la tarde aquí reunidos. Así que vamos a mandar un instructivo ahí a través del grupo de la iglesia. Pero recuerde que a lo que terminemos el culto, antes de seguir la jornada, tendremos un break para que las mamás puedan darle comida a sus hijos, ¿cierto? Que no van a estar ayunando. Y después continuamos ahí con la jornada, ¿ya? Pero vamos a estar hasta las 5 de la tarde y mandaremos las instrucciones. Tenemos tiempos de oración. Y también para Dios. Bien, hermanos. Entonces, vamos a orar al Señor y luego dar este sermón que viene a raíz de la meditación de la semana anterior, la muerte del pastor John MacArthur. Muchos de ustedes conocen al pastor y realmente ha sido de mucha bendición a nuestras vidas. Y no es que vamos a predicar de él ni voy a hablar de él, solamente quizás decir algunas cosas, pero voy a predicar la palabra de Dios a la luz de la meditación en su muerte y en la bendición que el siervo del Señor fue para nuestras vidas, para la vida de la iglesia. Bien, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Damos gracias, Padre Celestial, porque podemos acudir a tu presencia, Señor, libremente, y podemos acudir a tu presencia confiados, con esperanza, Padre Celestial, y sabiendo que nosotros no sufrimos como los otros que no tienen esperanza. Porque, como dice tu palabra, que si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Señor, gracias por esa esperanza eterna que nos das, de saber que estaremos en gloria contigo, Señor, disfrutando de ti para siempre. Gracias, Padre, porque tus misericordias son muchas, tu gracia es mucha. Padre, nuestros pecados son grandes, somos faltos, te fallamos, Señor, pero tú has derramado tu gracia y has sido fiel a ti mismo, Señor, al darnos una salvación tan grande, una salvación que no depende de nosotros, no depende de nuestros méritos, Señor, sino de la obra preciosa, perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Señor, te alabamos por ello. Gracias por esa esperanza gloriosa. Ayúdanos a vivir esta vida mirando el futuro, mirando la eternidad, a vivir el presente mirando lo eterno, Señor, mirando el cielo, mirando las cosas celestiales, poniendo la mira en las cosas de arriba. Oh Dios, perdona nuestros ojos mundanos muchas veces. Perdona, Padre Celestial, porque a veces nos deleitamos en las cosas de este mundo. Ayúdanos a que aquellas, Señor, pierdan valor en nuestra vida y que Cristo sea nuestro mayor tesoro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, como decía, murió el pastor John MacArthur a la edad de 86 años, con más de 56 años o 56 años de ministerio o pastoreo en la iglesia Grace Community Church, ahí en Los Ángeles. Y fue un siervo del Señor, al cual honramos su memoria. Y la Biblia dice eso, que debemos honrar la memoria del justo, o la memoria del justo será bendita, dice el libro de Proverbios. Y también la Escritura nos dice en el libro de Hebreos, acordaos de vuestros pastores. Y nos acordamos no solamente de los pastores actuales, sino de aquellos pastores que el Señor nos ha dado en la historia y que nos han bendecido mucho con sus dones y con la sabiduría que el Señor les ha dado.
Y bueno, no conocí en persona a John MacArthur, siempre quise alguna vez estar en una conferencia y poder conocerlo en persona. No tuve ese privilegio, quizás en el cielo voy a conocer más, conversar con él. Pero una de las cosas que me admiraba de él era, a pesar de que, como en todos, en ciertas posturas no estamos en todo de acuerdo, pero sí lo que admiraba de él era su valentía. Era un hombre valiente, un hombre que peleó contra la corriente de este mundo, que entendía bien los tiempos, sabía cómo leer lo que estaba pasando en el mundo. De hecho, fue una de las pocas iglesias que no cerró durante la pandemia. Él mantuvo sus cultos abiertos. Creo que solamente un domingo fue lo que la iglesia cerró y siguió predicando el evangelio, e invitando a la gente que voluntariamente viniera al culto, y los cultos se llenaron. Y bueno, fue su vida y su testimonio de integridad, de mantener 56 años de ministerio de manera íntegra, sin acusaciones que lo descalificaran. Realmente es un ejemplo para todos nosotros los que hacemos este ministerio y que estamos recién comenzando. Entonces, pensaba en él y en la muerte y en el privilegio que tiene ahora de estar con el Señor. Dicen ahí cercanos que él murió citando la Escritura y alegre, o sus últimas palabras fueron de alegría y citando la palabra del Señor. Y él creía en la palabra del Señor. De hecho, fue uno de los defensores de la inerrancia bíblica, que escribieron incluso una declaración que se llama, usted la puede buscar, la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica, donde muchos pastores firmaron esa declaración defendiendo la inerrancia de la Biblia por sobre los ataques de la teología liberal, que decía que la Biblia no era inerrante. Entonces fue un fiel defensor de la palabra de Dios, un hombre que creía en la Escritura. Entonces eso le llevó a predicar la Biblia verso por verso, a predicar por más de 50 años, predicó todo el Nuevo Testamento en su iglesia, imagínense. Y predicó verso por verso una predicación expositiva, sabiendo que la que tiene autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. Es Cristo, su cabeza, y su cabeza habla a través de su palabra. Entonces no somos nosotros los hombres los que tenemos autoridad ni poder, sino que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pensando en esto, no hay verdad más consoladora en la Escritura para el pueblo de Dios que la que encontramos en este texto glorioso y en muchos otros textos que hablan acerca de la muerte y la esperanza eterna que nosotros tenemos. Veamos Apocalipsis 14. Si bien vamos a centrarnos en el verso 13, vamos a leer desde el versículo 9. Bueno, el capítulo 14 está hablando de aquellos creyentes que adoran al Señor, aquellos 144,000 que adoran al Cordero, que sirven a Dios. Y hermanos, no son 144,000 sellados, como decían los testigos de Jehová, son los creyentes. Esos 144,000 simboliza a todos los creyentes, es un número múltiplo de 12 que simboliza a todo el pueblo de Dios en todas las épocas. Y ese pueblo de Dios adora a su Señor y lo contrasta con aquellos que se ponen la marca de la bestia, aquellos que tienen la marca del Señor, que son los creyentes, y aquellos que tienen la marca de la bestia, aquellos que no son creyentes. Hermanos, la marca de la bestia no es una marca que esperamos un día que van a poner en la mano derecha o en la frente, ahí en el periodo de la gran tribulación, sino que la marca de la bestia la tienen todos aquellos que no han creído en Jesucristo, aquellos que Satanás controla su mente y voluntad. Es por eso que la Biblia lo simboliza de esa forma. Entonces, todo aquel que no tiene a Cristo tiene la marca de la bestia. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen,
ni nadie que reciba la marca de su nombre. Imagínense el tormento eterno que van a sufrir aquellos que no tienen a Cristo, sino que tienen la marca de Satanás. Y mira el verso 12, cómo hace el contraste. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, hermanos, tenemos una esperanza eterna nosotros los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, y este texto glorioso nos habla de esa esperanza que nosotros tenemos, que a pesar de las tribulaciones que podemos tener en esta vida, nos recuerda el texto que son bienaventurados aquellos que mueren en el Señor. A pesar de las pruebas y las tormentas y las aflicciones que podamos vivir en este tiempo, tenemos una esperanza al final de esta vida. Y a veces nos cuesta un poco pensar en la muerte, ¿cierto? Y no queremos pensar en que un día nos va a tocar a nosotros también el morir, el partir. Pero debemos preparar nuestros corazones y poner firmemente, hermanos míos, la esperanza en Cristo, porque esta vida es corta, esta vida es breve. Ayer teníamos 20 años, hoy hemos crecido, hemos aumentado en edad, hermano, y la vida pasa rápido. Y un día estaremos delante de la presencia del Señor. Y esta palabra, bienaventurados, que usa aquí el texto, es la misma palabra que usó el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte para describir a aquellos que son ciudadanos del reino, aquellos creyentes en el Señor, los describe ahí en las bienaventuranzas. Y aquí en Apocalipsis la usa esta palabra para describir a aquellos que mueren en el Señor. Bienaventurados son los miembros del reino de Dios, bienaventurados son aquellos que mueren en el Señor. Nosotros, desde la perspectiva bíblica, y lo hablamos alguna vez hace unas semanas atrás, en el día jueves, cuando terminamos el estudio de la confesión y hablamos del estado intermedio, creemos que los creyentes no van a dormir a la presencia del Señor. Nosotros creemos que los creyentes, según lo que la Biblia enseña, van conscientes a la presencia del Señor en ese momento en que el alma es glorificada, que alcanza esa glorificación nuestra alma, pero esperando la futura resurrección de nuestro cuerpo. Recuerden que esperamos que nuestro cuerpo también reciba esos beneficios tremendos de la salvación y esa salvación eterna sea completada en nosotros también en la glorificación de nuestro cuerpo. Entonces, trataremos a través de este sermón poder responder esas preguntas. ¿Qué significa el morir? ¿Qué sucede con el alma del creyente al morir? ¿Y por qué es bienaventurado aquel que muere en Cristo Jesús? ¿Por qué somos bienaventurados? Entonces, ¿qué significa morir en el Señor, hermanos? Como dice aquí el texto, dice, oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea, morir en el Señor no se refiere a morir de manera tranquila. No es que alguien murió tranquilo, murió en el Señor. O morir en paz o en una iglesia, o ser velado en una iglesia, o morir alrededor de símbolos religiosos a su alrededor, cristianos. Tampoco significa morir con una Biblia en mano, con la Biblia en la mano, o tener una conexión superficial con lo religioso, haber asistido simplemente a una iglesia. Hermanos, morir en el Señor apunta a una realidad espiritual en nuestra vida. Apunta a estar unido a Cristo, a nuestra unión vital con Cristo por medio de la fe salvadora. O sea, aquel que tiene una unión con Cristo, una unión vital con el Señor por medio de la fe salvadora que depositó en Cristo y en su obra, entonces puede decir tranquilamente que puede morir en el Señor, porque está unido al Salvador. Entonces el apóstol Pablo en sus cartas expresa repetidamente esta frase de estar en Cristo o estar en el Señor. Recuerdan ahí en Romanos 8 cuando dice que ahora bien ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que están en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y como dije, estar en Cristo no significa venir a la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia y no estar en Cristo. Estar en Cristo significa estar unido a Él vitalmente por medio de la fe en la obra del Salvador. Haber sido regenerado, haber nacido de nuevo, haber tenido ese nuevo nacimiento que todo hombre necesita. Entonces, eso es lo que significa estar en Cristo. O sea, tener la justicia de Cristo imputada en nuestro favor. Estar seguros en ese amor redentor y poder decir libremente, como el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, que nada, absolutamente nada me puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro de espada, ni desnudez. Absolutamente nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puedes tú decir eso con certeza? ¿Puedes decir eso con seguridad en tu corazón? Yo estoy unido vitalmente a Cristo. Evidentemente no por nuestros méritos, no por las obras que nosotros hayamos hecho, sino por la obra preciosa de Cristo. Entonces, morir en el Señor significa también haber vivido en el Señor. Haber vivido en el Señor. O sea, aquel que ha muerto en Cristo es porque ha vivido en Cristo, porque la persona fue regenerada, porque si tuvo tiempo, ¿cierto?, manifestó esos frutos de arrepentimiento, manifestó una vida transformada por el Señor, caminó en obediencia, perseveró hasta el final. Qué hermoso es poder a veces predicar nosotros los pastores en un velatorio donde hay personas que han sido fieles al Señor, donde hay un creyente que uno puede decir confiadamente, él está con Cristo, él caminó con el Señor. Porque su vida dio testimonio de su fe. Y eso es lo que dice este texto del Apocalipsis, ¿cierto? Que lo vamos a ver en un ratito más, pero que dice que descansarán de sus trabajos. Ellos, porque sus obras con ellos siguen. Ellos trabajaron para lo eterno. Sus obras siguen. Ellos sembraron en lo eterno. Ellos trabajaron no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y sus obras dan fruto de su fe. Sus obras dan evidencia de que ellos realmente son creyentes. Hermano mío, te pregunto, ¿tus obras dan testimonio de que tú eres un hijo de Dios? ¿Tu fe da testimonio de que tú eres un creyente? La forma en que tú vives, la forma en que tú te comportas, ¿evidencia tu fe en Cristo y tu unión vital con Cristo? Porque aquel que muere en el Señor es porque ha caminado y ha vivido en el Señor. Entonces esto nos lleva a otra verdad, que no todos los que mueren son bienaventurados. No todos los que mueren tienen esta bendición. Y Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no hay una unión con Cristo, entonces está destinado a la condenación. Y no va a poder tener esta esperanza de decir que vas a morir en el Señor. Entonces, ¿a qué nos llama este texto? Bueno, analizar nuestro propio corazón. Hermanos, a examinar nuestra vida espiritual. ¿Estamos verdaderamente en Jesucristo? Nuestra fe es una fe viva, es una fe salvadora, es una fe que produce frutos. No es simplemente una fe superficial, no es una fe que simplemente dice creer en Dios, pero que no es evidencia, como dice Santiago, por sus frutos, sino que es una fe muerta en sí misma. Algunos se conforman con decir creo en Dios, con vivir un cristianismo superficial, un cristianismo de palabras, de domingos, pero no vidas transformadas por el santo evangelio de Jesucristo. Entonces es un llamado a examinar nuestros propios corazones, pero también es un llamado a vivir con esperanza. Nosotros, hermanos, los creyentes, los que tenemos la convicción de ser hijos de Dios, vivimos con esperanza. Para los creyentes la muerte no es una derrota, sino que la muerte es ganancia.
si bien nos refleja las consecuencias del pecado y una separación temporal de nuestra alma, la muerte se ha vuelto para los creyentes una victoria. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Entonces los que mueren en el Señor descansan de sus trabajos. O sea, descansan, lo que quiere decir el texto, descansan de sus luchas, descansan de sus sufrimientos, descansan de esos trabajos, de esos afanes terrenales. Y son bienaventurados, pero sus obras con ellos siguen. O sea, todo lo que hicieron por el nombre de Cristo tiene una recompensa eterna. Están construyendo, como decía un hermano, están construyendo ladrillos, están poniendo ladrillos en el cielo, están haciendo tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, hermanos míos, podemos vivir con esperanza. Piensa en un barco, piensa en una navegación que está navegando en medio de una tempestad, en medio de una tormenta durante mucho tiempo. Está siendo atacada por las olas, está la tripulación pensando que va a morir. Recuerda ahí el naufragio del apóstol Pablo cuando pensaban que iban a morir hasta que el Señor vino a decirle al apóstol Pablo que no iba a morir ninguno de ellos. Pero finalmente, después de esa tempestad o ese avión turbulento, ¿cierto?, donde pensamos que se va a caer, llega a su destino y puede la navegación reposar, descansar y decir llegamos a la meta. Así es también la vida cristiana. Muchas veces está llena de tormentos, muchas veces está llena de dificultades en este mundo, porque el Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Luchamos contra este mundo que nos persigue, pero también luchamos con esos residuos de naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que aún nos contaminan, que aún nos atacan, que aún quieren dañarnos, que aún quieren alejarnos del Señor, y estamos luchando y decimos como el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero un día reposaremos de esos trabajos, descansaremos de esa fatiga, de ese dolor, y moriremos en el Señor. Cerraremos nuestros ojos en esta vida para abrirlos en la eternidad, para abrirlos al lado del Señor y disfrutar de Él para siempre. Y llegará el descanso de esos trabajos. Llegará, hermanos, esa paz prometida, y el Señor nos dirá, bienvenido a casa. ¿Has pensado este último tiempo en la eternidad? ¿Has pensado en este último tiempo en ese lugar glorioso donde estarás con tu Señor? Porque a veces los afanes de esta vida, hermanos, nos quitan el sueño. Los afanes de esta vida nos quitan esa paz en nuestro corazón y esa esperanza con la cual nosotros debemos vivir. Si bien tenemos que hacer las cosas en este mundo, debemos vivir en este mundo. El Señor no pidió al Padre que nos quites del mundo, sino que nos guardes del mal. Y es por eso ese ser guardados del mal debe ser también vivir con esperanza. Vivir esta vida, este presente a la luz de la eternidad. Entonces, la única manera de poder morir en el Señor, hermanos, es vivir para el Señor. Y morir en el Señor es la entrada a esa verdadera bienaventuranza. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Y nos da esa esperanza aún para nuestros seres queridos, para aquellos familiares que son creyentes y que a veces de manera inesperada o a veces no tan inesperada mueren y parten de este mundo. Pero si son creyentes, hermanos, sufrimos, pero sufrimos con esperanza. Una de las cosas que consoló mi corazón en la muerte de mi padre, que hasta el día de hoy yo me acuerdo de él prácticamente casi todos los días. A veces lloro cuando veo una foto de él, lo recuerdo con mucho amor, me gustaría a veces abrazarlo, tenerlo al lado, pero lo que me da consolación es que en los últimos días de su vida, él conoció al Señor y murió en el Señor. Y tengo la esperanza de un día volver a verlo en gloria. Y sé que ahora está adorando al Señor, sirviendo al Señor, ahí en el cielo, en la gloria, con el Padre. Y ya se acabó el dolor, y se acabó el sufrimiento, y se acabó el trabajo en esta vida. Y es bienaventurado. Entonces la esperanza que tenemos es que nuestros seres queridos que tienen a Cristo están con el Señor. Y por eso
Pablo le dice a los tesalonicenses para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y esa es nuestra doctrina y el glorioso evangelio, creemos que Jesús murió y resucitó, entonces Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, aquellos muertos en el Señor. ¿Cuántos aquí tenemos familiares que han muerto y que han muerto en el Señor? Y esperamos volver a verlos, y esperamos estar con ellos, y esperamos abrazarles un día, porque hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo? ¿Tienes esa esperanza firme en tu vida, en tu corazón? Hermanos, el hermano Cristian al final, en su aplicación, él habló acerca del deber que nosotros tenemos de educar a nuestros hijos en el Señor, del mandato bíblico y la bendición a la cual ellos están expuestos al tener una familia cristiana, padres creyentes que están enseñando la palabra de Dios. Hermanos, con mucho temor y con esperanza, sembremos en el corazón de nuestros hijos, creyendo que Dios va a obrar en sus vidas para salvación, para que ellos un día también estén con el Señor, para que ellos sirvan al Señor y vivan en el Señor y un día mueran en el Señor. No pierdas y no seas irresponsable en no hacer esa labor tan importante que tenemos de enseñar y de educar a nuestros hijos en el Señor. Vive con esperanza, enseña con esperanza, siembra con fe en la vida de tus hijos creyendo que Dios va a obrar en sus corazones con el Santo Evangelio y no perdamos el tiempo. Enseñemos la palabra de Dios sabiendo estas verdades bíblicas. Si tú sabiendo estas verdades no enseñas la palabra de Dios en tu casa, eres un irresponsable y un indolente con tu propia familia, con tus propios hijos. Segundo, ¿qué sucede con el creyente al morir? ¿Qué sucede cuando un creyente muere? Cae en una especie de sueño, de inconsciencia, como dicen algunas sectas. Incluso algunas denominaciones que dicen ser cristianas dicen que caemos en un sueño de inconsciencia antes de la resurrección. O el creyente entra inmediatamente en la presencia del Señor. Bueno, la Escritura es clara al respecto. Los creyentes entran inmediatamente conscientes a la presencia del Señor. Estar allá, dijo el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Aunque estamos ausentes en cuerpo, dijo él, en 2 Corintios 5. Bueno, el texto completo dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Estamos presentes en la presencia del Señor, en su presencia, conscientes. O sea, el alma del creyente no queda vagando, el alma del creyente no queda durmiendo ahí antes de encontrarse con el Señor, sino que va directamente a Él. Y nuestra alma está consciente en su presencia. Jonathan Edwards decía él, la muerte no separa al creyente de Cristo, lo lleva más cerca. En el mismo instante en que su cuerpo muere, su alma va a Cristo en gloria. Esto se conoce como el estado intermedio. No el lugar intermedio, no creemos en un lugar intermedio, no creemos en un limbo, no creemos en un purgatorio, creemos en el estado intermedio, en el estado del creyente cuando muere hasta que Cristo regrese. Él está en su presencia consciente. Está incompleto aún, su alma ha sido glorificada, el creyente está incompleto, pero está consciente en la presencia de Dios. ¿Por qué incompleto? Porque aún esperamos la resurrección del cuerpo. Esperamos que los muertos en Cristo resuciten con un cuerpo glorificado y estemos en cuerpo y alma en la presencia del Señor, gozando de Él para siempre. Entonces, nuestra alma va a estar consciente, viva y en comunión con el Señor. ¿Qué testimonios tenemos en la Escritura de eso? Bueno, el ladrón de la cruz, el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ahí en el paraíso. No le dijo en 1000 años más, no le dijo cuando yo venga de nuevo, ahí nos reencontraremos, por ahora vas a dormir. No, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Pablo dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Estar ausentes en el cuerpo, dice él, en cuanto a la muerte, pero presentes en el Señor. Tenemos la historia de el rico y Lázaro, cuando ambos mueren. ¿Y qué pasa con el rico? Abre sus ojos inmediatamente en el Hades, en ese lugar de tormento. Y Lázaro también, consciente en la presencia del Señor, y él le dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Tenemos el testimonio del Apocalipsis, capítulo 5, cuando los creyentes, los mártires en Cristo dicen, Señor, ¿hasta cuándo moriremos? ¿Hasta cuándo nos será vengada nuestra sangre? Están ahí conscientes en la presencia del Señor. La doctrina del sueño del alma, hermanos, si tú pasaba por tu mente, eso es una herejía. Eso es una falsa doctrina, que nunca el cristianismo ha creído y que lamentablemente se ha propagado hoy día en muchas corrientes. ¿Por qué son bienaventurados los que mueren en el Señor? Bueno, porque dice el texto responde, ahí dice el capítulo 14, verso 13, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea, hay dos razones por las que son bienaventurados. Primero, descansarán de sus trabajos. Y la palabra trabajos, ahí o trabajo, no quiere decir o hablar solamente de las ocupaciones físicas de aquellos que mueren, sino todo lo que implica la palabra es la fatiga terrenal, la fatiga que ellos tuvieron en este mundo. O sea, sufrimientos, tentaciones, pecados, persecución, como estaba sufriendo la iglesia, la cual está dirigida primeramente a este libro, enfermedad, o sea, morir en el Señor es entrar en un descanso eterno. Entiéndase, descanso eterno no como dormir, sino un descanso eterno, en el sentido de estar en la presencia del Señor y dejar toda fatiga, todo trabajo de este mundo. Dijo, los santos descansan. Y dice él, en una exclamación, bendita palabra, bendita palabra. No hay labor para el alma, ni aguijón del pecado, ni más lágrimas por llorar. La lucha terminó, el peregrino llegó a casa. Descansan de sus trabajos. ¿Cuántas veces no te has visto afligido, hermanos, en este mundo? Pero la aflicción es parte de. Es por eso que dice Romanos 8:18, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse un día. ¿Podemos sufrir aflicción en este mundo? ¿Podemos sufrir persecuciones, tempestades, luchas, batallar con el pecado? Pero las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Cristo se manifestará completamente un día en nosotros y tendremos un alma glorificada si partimos antes de que Cristo venga, y tendremos un cuerpo glorificado cuando Él venga. Qué gloriosa esperanza, porque nada de eso nosotros merecemos. Merecemos la condenación, merecemos el castigo, pero Él nos ha dado de su gracia. Entonces, este descanso, hermanos, no es inactividad. Este descanso que se refiere aquí en la Escritura no es inactividad, sino paz en la presencia del Señor. Paz eterna, gozo eterno en su presencia, disfrutar de Él para siempre. Como dice el catecismo, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es, niños, no escucho, glorificar a Dios y disfrutar de Él o gozar de Él para siempre. Entonces, es un descanso que refleja la plenitud de haber terminado la carrera. Un descanso que refleja esa paz de haber entrado en el gozo de tu Señor. ¿Anhelas eso, hermano mío? A veces cantamos eso, hay un lugar donde mi alma, ¿cierto?, anhela tanto por llegar, pero ¿anhelas verdaderamente estar en la presencia del Señor? Y no es que debemos desear la muerte, Señor, quiero morirme mañana. No, el Señor tiene una vida para nosotros. Pero mientras se termina esa carrera, que no sabemos de cuántos años es,
20, 30, 80, 90. No sabemos cuántos años vamos a vivir, pero mientras vivimos esa vida, esperamos. Valga la redundancia, con esperanza. Ese día de estar con el Señor. A veces por nuestro corazón esa esperanza aumenta, disminuye ahí en nuestra vida, pero es una esperanza real, viva, de que un día estaremos con el Señor. Entonces son bienaventurados porque descansan de sus trabajos. Ustedes saben que la palabra bienaventurado quiere decir felices, dichosos, bendecidos de lo alto. Y son bienaventurados. Tienen una bendición de Dios aquellos que mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos y también, que dice el texto, porque sus obras con ellos siguen. Porque sus obras con ellos siguen. Y esto no significa que nuestras obras nos salvan, no está diciendo eso el texto bíblico, sino que nuestras obras en Cristo no son en vano. Todo lo que hacemos, hermanos, en el Señor no es en vano. ¿Qué dice Hebreos 6:10? Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Haced tesoros en los cielos, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, como dice la parábola. Todas esas obras que nosotros hacemos y las riquezas injustas, no está hablando, recuerden, de hacer algo malo, sino las riquezas de este mundo, las cosas de este mundo. Debemos usarlas para el bien del reino de Dios, para el progreso del Evangelio, para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, para sembrar en lo eterno, para alcanzar a otros con el Evangelio. Porque las obras de los que mueren en el Señor los siguen. Los creyentes serán recompensados por esa fidelidad a Cristo. Porque el Señor nos dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque un día seguimos a Cristo. Un día rendimos nuestra vida a Cristo. Sabemos que no es por nuestros méritos, que aún nuestras buenas obras están preparadas de antemano por el Señor para que andemos en ellas, pero esas obras no son en vano. Sus obras con ellos siguen. Y como decía, a veces podemos hablar de creyentes como grandes hombres de fe, como en el caso de John MacArthur, porque siguieron al Señor durante su vida, porque sirvieron a Cristo. Sproul dice: en el cielo no seremos recompensados por nuestras obras como si las hubiésemos hecho sin ayuda. Seremos coronados por las obras que Cristo obró en nosotros por su Espíritu. Y hermanos, si pudiéramos tener una descripción del cielo, bueno, varios textos bíblicos nos hablan de aquel lugar. Y dice, primero que todo, que es un lugar donde mora Dios, que hace que el cielo sea cielo. Bueno, que es un lugar donde mora el Señor, donde está el Señor. Y no queremos ir al cielo por las calles de oro, o por las aparentes calles de oro del aparente mar de cristal, sino porque Dios está ahí, y porque Cristo está ahí, y porque amamos a Cristo. Es el lugar donde mora Dios. Y dice Apocalipsis 21, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios estará ahí para ser nuestro Dios, para gobernarnos, para pastorearnos. Ya no lucharemos más con el pecado, alcanzaremos la santificación final, donde ya no podremos pecar. Y disfrutaremos del Señor. Sin ese dolor, sin esos pensamientos a veces pecaminosos, sin esas envidias, sin ese orgullo, sin todos esos pecados que llenan nuestro corazón. También dice Apocalipsis 21. Mire, vamos a Apocalipsis 21 un momento. Versículos 3 y 4.
Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya descansaron de sus obras, descansaron de sus trabajos. Entonces es el lugar donde mora Dios, es el lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, y es el lugar de comunión eterna con Cristo y con los santos. Recuerden que somos un pueblo redimido, y todo este pueblo de Dios, toda la iglesia de Dios, estará reunida en el cielo, adorando a aquel que lo merece, al Rey de Reyes y Señor de señores. Allá no habrá bautistas, allá no habrá presbiterianos, allá no habrá pentecostales, no habrá anglicanos, allá habrá un solo pueblo de Dios, adorándole por siempre y para siempre. Y dice Hebreos capítulo 12, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y es un lugar, ese cielo, ese lugar eterno, es un lugar de adoración perfecta. Aquí adoramos a Dios imperfectamente. Allá le adoraremos perfectamente. Mira lo que dice Apocalipsis 5. ¿No te has dicho alguna vez a ti mismo por qué soy tan necio? ¿Por qué me cuesta consagrar mi vida al Señor? ¿Por qué lucho tanto con mi propio pecado? ¿Por qué no puedo servirle como Él merece ser servido? Bueno, aún esas luchas se terminarán cuando lleguemos a la gloria del cielo. Capítulo 5 de Apocalipsis, versos 9 al 14, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y esos 24 ancianos adoraron al Cordero. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Probablemente todo el pueblo de Dios, toda la iglesia de Dios, en todos los tiempos, en toda la historia, antes de Cristo y después de Cristo, y adoraron al que vive por los siglos. Hermanos, ¿qué es el cielo? ¿Qué hace que el cielo sea cielo? Bueno, estar con Cristo. Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Todo lo demás del cielo es secundario. El mayor gozo del cielo y el mayor anhelo de estar en el cielo no es que se acaben mis problemas. El mayor gozo de estar en la presencia del Señor es justamente estar con Él, es ver su gloria, es adorarle por fin sin distracciones. Es adorarle por fin con todo mi corazón. Es amarle sin pecado. Es servirle sin ya tener más cansancio. Es honrarle con toda nuestra vida y con toda nuestra alma. Y eso es lo que debe anhelar nuestro corazón, de servirle a Él perfectamente. Y adorarle por los siglos de los siglos.
Entonces, hermano, como aplicación práctica ya final, vive cada día de esta vida como alguien que irá al cielo. Haz todo lo que haces en esta vida pensando en que un día irás al cielo, de que un día estarás con Él. Poner la mira, nos llama Colosenses 3, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si bien tenemos que vivir esta vida, pero pon tu mirada en el Señor. No vivamos en esta tierra como si este hogar fuera el hogar definitivo. No busques tu cielo aquí. No busques la gloria aquí. No temas a la muerte si estás en Cristo Jesús. Porque la muerte no es el final. Es la entrada al gozo eterno. Es la entrada al gozo de nuestro Señor. Si bien le pedimos cosas al Señor, Señor, déjame criar a mis hijos, déjame hacer ciertas cosas, pero quiero estar contigo, Señor. Quiero estar en gloria, lo cual es muchísimo mejor. Para el creyente la muerte, dijo un pastor por ahí, es simplemente el mensajero que nos lleva al banquete. Es el que nos viene a buscar para llevarnos al gozo del Señor, para estar eternamente con Él. Entonces, hermanos, consolemos a través de la esperanza que tenemos en la palabra de Dios. Consuela a aquellos que no tienen esperanza. Consuela a los que se duelen con la esperanza bíblica. ¿Qué es lo que te va a consolar en medio de tu sufrimiento, hermano? En medio de tus necesidades, en medio de tu pecado. ¿Qué nos va a levantar cuando nosotros estemos en pecado y estemos en el piso? El Evangelio y la esperanza que tenemos. No hay nada más que nos pueda levantar. Miramos nuestra vida y nuestra hora y nos avergonzamos. Miramos nuestro pecado y no queremos levantar los ojos al cielo delante de nuestro Señor. Pero ¿qué nos levanta y nos da esperanza? El Evangelio de Cristo, que no depende de ti, no depende de nuestro pecado, depende de su obra perfecta en la cruz. Y eso es lo que nos levanta, y eso es lo que nos pone de pie, y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante, caminando, sabiendo que iremos al cielo un día, sabiendo que estaremos con Cristo un día. Esa es la esperanza bienaventurada, la esperanza de gloria que tenemos en la palabra de Dios. Entonces consolemos con la esperanza. Cuando te toque consolar a alguien o aconsejar a alguien respecto a su sufrimiento, a lo mal que la está pasando, y si es un creyente, hermano, toma estos pasajes, toma la esperanza de la gloria del cielo. Porque si eso no lo consuela, entonces nada en este mundo lo va a consolar y probablemente tenga sus ojos puestos en este mundo. Porque lo único que consuela al creyente es saber que vamos a estar con el Señor. En Cristo la separación es temporal. La separación es temporal, tanto de nuestro cuerpo como de nuestros seres queridos que conocen a Cristo. Pero la comunión en el cielo será eterna. Será eterna. ¿A qué debe impulsarte esto? Bueno, a predicar el Evangelio. Creo que fue John MacArthur quien, no sé si escribió algo o dijo, no lo recuerdo, que lo único que no podrás hacer en el cielo, ¿qué va a hacer? Predicar el Evangelio, evangelizar. Porque ya todos vamos a ser el pueblo de Dios. Van a haber solamente creyentes en Cristo. Entonces es ahora donde estas verdades nos deben impulsar a predicar, donde estas verdades nos deben impulsar a hablar del Evangelio a aquellos que no tienen a Cristo. Es tu deber, hermano mío, es mi deber hablar de Cristo a aquellos que no tienen al Señor. Es nuestra responsabilidad. Entonces asegúrate de proclamar firmemente el Evangelio a quienes te rodean. Aunque recibas rechazo, aunque recibas oposición, tú lo haces por amor, porque es tu deber hablarles del Evangelio y de esa esperanza que hay en Cristo si creen en Él. Pero también de la perdición que hay al no estar en Cristo, de la condenación que hay ahí en el contraste que hace Apocalipsis 14. Y espera con gozo la resurrección futura. Aunque nuestra alma ya está con Cristo, estamos unidos a Cristo, aún esperamos esa redención final. Por eso la Biblia habla de la salvación como ahora ya, pero también como algo que hemos de alcanzar, esa salvación que esperamos también, como algo que ha sucedido ahora en el momento en que creemos, pero también algo que esperamos futuro, porque aún no se ha completado toda esa salvación final, toda esa santificación final en nosotros. Entonces esperamos la redención, la glorificación de nuestra alma
y nuestro cuerpo. Hermanos, qué gloriosa esperanza. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Leamos el texto nuevamente ahí en Apocalipsis 14. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El Espíritu lo confirma. Dios mismo lo confirma. Sí, son bienaventurados aquellos que mueren en el Señor. Descansan de toda su fatiga, de todas sus obras, pero sus obras con ellos siguen. Una gloriosa esperanza. No es solo un texto, hermano, para predicar en funerales, que normalmente lo mencionamos en funerales. Es una esperanza para todos nosotros los creyentes. Es una declaración de victoria para aquellos que estamos unidos a Cristo. Hay victoria en Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice 1 Corintios 15. Porque creemos nosotros que el Señor nos ha dado esperanza, que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Por eso la Biblia habla de varias resurrecciones, ¿cierto? En Apocalipsis 20 sobre todo. ¿Cuál es la primera resurrección? Bueno, cuando cerremos nuestros ojos en este mundo y los abramos ahí en la gloria. Entonces, sus obras los siguen. ¿Por qué? ¿Por qué sus obras siguen a estos creyentes, a estos bienaventurados que mueren en el Señor? Bueno, hermanos, porque ellos amaron a su Salvador sin haberle visto. Me encantan las palabras de Juan, de Pedro en sus cartas, cuando ellos le dicen a los creyentes, ustedes aman al Señor sin haberle visto. Porque ellos le habían visto. Ellos decían, nosotros tenemos certeza de lo que ocurrió, tenemos certeza de la resurrección. Nosotros estuvimos con el Salvador, vimos sus milagros, pero ustedes le aman sin haberle visto. Y los creyentes por 2000 años han amado a Cristo sin haberle visto aún, pero un día le veremos tal cual es Él. Estaremos con Él, con nuestro Dios, con nuestro Señor, a quien amamos, a quien anhelamos, a quien deseamos. Vive con esa esperanza de que Él es nuestro Dios. Muere con esa esperanza. Termina tus días bien, terminemos nuestros días bien, terminemos bien la carrera. Si algo que pensaba mientras meditaba en la muerte de John MacArthur es Dios me dé el privilegio de terminar bien la carrera. Y proclama con esperanza, proclama esa esperanza. Y si no tienes a Cristo hoy, estás aquí, entrégale tu vida a Cristo, para que tengas esa esperanza y puedas decir, yo voy con el Señor cuando Él me llame. Yo espero ese día, cuando Cristo venga, cuando Cristo vuelva, o cuando Cristo me llame a su presencia. Oremos al Señor. Amado Dios, qué gloriosa esperanza tenemos en Cristo. Gracias, Padre, porque nos has salvado, nos has perdonado, nos has rescatado, nos has dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Gracias porque tenemos esa esperanza gloriosa de que un día iremos al cielo, de que un día estaremos con el Señor disfrutando de Él para siempre. Oh Padre, esa esperanza no depende de nosotros, ni de nuestras buenas ni malas obras, sino de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que te damos gloria y honra, Señor. Te damos alabanza y damos gracias y nuestro corazón se inunda de gratitud, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros. Perdona nuestras desobediencias, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra ingratitud, perdona nuestra falta de diligencia en el servicio a ti, Señor, y motiva nuestros corazones para vivir el presente a la luz de la eternidad, para vivir esta vida, Señor, mirando al futuro, mirando al cielo, mirando a lo eterno, para poner nuestros ojos en lo eterno, Señor, y no en las cosas perecederas de este mundo. Oh Dios, perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad y pon esa esperanza viva en nosotros. Aviva esa esperanza en nuestros corazones. Y si hay alguien hoy que no te conoce, que no tiene esa esperanza, Padre, alúmbrale con la luz de Cristo,
que esa esperanza pueda ser viva también en su corazón y se pueda apropiar por la fe en los méritos de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, solo recordar que hoy hay evangelismo a las 3:30 en el hogar para aquellos que deseen ir a evangelizar. ¿Cierto? 3:30, ¿verdad?